Andrés Escobar sí fue una pérdida increíble por persona y como jugador que fue. El tipo sí era... Es la ironía de la vida, ¿no? El menos llamado a que le pasara eso era él. Entre sueños de gloria y una violencia que lo devoraba todo, apareció un nombre distinto, un jugador que representaba la esperanza de un país, hasta que una tragedia cambió su vida para siempre. Esta es la historia de Andrés Escobar. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín, Colombia, en una familia de clase media trabajadora. Su padre Darío Escobar fue un reconocido activista social que creó una fundación para ayudar a jóvenes vulnerables, mientras que su madre Beatriz Saldarriaga se encargaba del hogar. Andrés creció en un contexto difícil. La Medellín de los años 70 y 80 estaba marcada por la violencia y la sombra del narcotráfico, pero su familia siempre trató de mantenerlo alejado de esos caminos. Desde pequeño se le inculcó el respeto, la disciplina y el amor por el deporte. Andrés se enamoró del balón en las calles de su barrio y pronto se unió a equipos juveniles locales. Escobar dio sus primeros pasos serios en la selección de Antioquia, un combinado regional muy importante en Colombia. Desde muy joven destacaba por su limpieza en el juego, disciplina y carácter sereno, lo que le valió el apodo que lo acompañó siempre, el caballero del fútbol. Su nivel llamó la atención de los cazatalentos del Atlético Nacional y en 1986 debutó profesionalmente con ellos, el club que marcaría su carrera y su vida. Con apenas 19 años ya destacaba en la zaga. Allí compartió vestuario con leyendas como René Higuita, Leonel Álvarez y Andrés Botero, bajo la dirección de Francisco Maturana. En 1989 logró el mayor éxito a nivel de clubes. Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores, siendo el primer equipo colombiano en conquistarla. Escobar fue clave en la defensa durante ese torneo histórico, que terminó con la victoria ante Olimpia de Paraguay. Ese título lo consagró como uno de los mejores defensores de Sudamérica. Su rendimiento llamó la atención de Europa y en 1990 fichó por el Young Boys de Suiza. Aunque fue una etapa breve, solo una temporada, le sirvió para adquirir experiencia internacional antes de volver a su país y consolidarse como líder en Nacional. A su regreso a Medellín se convirtió en capitán y en símbolo del Atlético Nacional. Durante los primeros años de los 90 el equipo fue protagonista en Colombia y en torneos continentales. Andrés Escobar era ya una referencia del fútbol colombiano, seguro, sobrio y respetado dentro y fuera del campo. Con la selección debutó en 1988 y rápidamente se ganó un lugar en la defensa titular. Formó parte de la generación dorada de Colombia, que clasificó a 3 mundiales consecutivos, 1990, 1994 y 1998, aunque él no alcanzó el último. En el Mundial de Italia en 1990 fue suplente, pero el equipo sorprendió al mundo al clasificar en la fase de grupos. Y aunque Colombia cayó en octavos ante Camerún, la selección colombiana empezaba a dejar huella. En la Copa América 1991 y 1993, Escobar fue titular y demostró solidez, siendo uno de los defensores más confiables de Sudamérica. Colombia llegó a Estados Unidos en 1994 como una de las selecciones favoritas tras una histórica goleada 5-0 contra Argentina en la eliminatoria. Escobar era pieza clave en la zaga junto con Óscar Córdoba, Iván René Valenciano y Carlos Valderrama en la creación. Sin embargo, el Mundial fue un desastre para Colombia. Perdió el primer partido contra Rumanía 3-1 y el segundo encuentro ante Estados Unidos marcaría la tragedia. El 22 de junio de 1994 en Los Ángeles, Andrés Escobar intentó rechazar un centro, pero terminó desviando el balón hacia su propia portería. Ese autogol significó la derrota por 2-1 y la eliminación anticipada de Colombia. Pese a la excepción, Escobar dio la cara ante los medios con una frase que lo inmortalizó, diciendo que la vida no terminaba aquí y que no podían dejarse derrotar. De regreso a Medellín, Andrés decidió no esconderse y mantuvo su rutina habitual, pero el 2 de julio de 1994, tras el Mundial de Estados Unidos, Andrés fue asesinado en Medellín a la salida de la discoteca El Indio, con apenas 27 años. El autor material fue identificado como Humberto Muñoz Castro, un guardaespaldas de los hermanos Gallón Henao, empresarios con nexos en la mafia del narcotráfico.
En el juicio, Muñoz declaró que ni siquiera conocía a Escobar y que el crimen ocurrió tras una discusión banal en el parqueadero, no necesariamente por el autogol contra Estados Unidos. Durante años se repitió la versión de que Escobar fue asesinado directamente por ese autogol en el Mundial 94, ya que Colombia había llegado con expectativas enormes. Sin embargo, varios periodistas e investigadores afirman que fue una coincidencia trágica. En esa época, Medellín vivía una ola de violencia brutal ligada al narcotráfico. Los Gallón Henao eran conocidos en el mundo del fútbol y se movían en ambientes donde las discusiones podían terminar en tragedia. Lo cierto es que Escobar estaba en el lugar y momento equivocado, en un país donde las tensiones eran máximas tras la eliminación mundialista. Su muerte conmocionó al mundo entero, más de 100.000 personas asistieron a su funeral en Medellín y el fútbol internacional lloró la pérdida de un jugador noble, íntegro y respetado. En ese mismo verano del 1994, después del Mundial de Estados Unidos, el Milan, que en aquel entonces era el mejor club del mundo bajo la dirección de Fabio Capello, lo quería como reemplazo de Franco Baresi. Escobar había convencido a los ojeadores rossoneri por su sobriedad y su capacidad para salir jugando desde atrás, cualidades muy valoradas en el fútbol italiano. Se sabe que la operación estaba muy avanzada, el traspaso rondaba los 2,5 millones de dólares, una cifra importante para un defensor sudamericano en esa época. Ya estaba prácticamente acordado su contrato y solo faltaba cerrar detalles tras el Mundial. Sin embargo, todo se desmoronó tras el autogol contra Estados Unidos y su asesinato pocos días después, el 2 de julio de 1994 en Medellín. La noticia impactó profundamente en Europa. El Milan perdió al hombre que estaba destinado a ser el sucesor natural de Baresi y el fútbol mundial perdió a un jugador que todavía no había alcanzado su techo. De haberse concretado, Escobar se habría convertido en el primer colombiano en vestir la camiseta del Milan y probablemente su carrera habría seguido un camino completamente distinto. Andrés Escobar fue mucho más que un defensa central, fue un ejemplo de humildad, talento y valores en medio de una época oscura. Su apodo, el Caballero del Fútbol, resume perfectamente quién fue. Aunque su vida terminó trágicamente, su recuerdo sigue vivo en cada aficionado que cree en el fútbol como un juego limpio y noble. Andrés Escobar, eterno en el corazón del fútbol colombiano y mundial.